Buenas tardes, mi nombre es Josué Arrieta Murillo, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y en esta oportunidad presentaremos la charla explicativa de la fijación tarifaria ordinaria de oficio de la Ruta 294, descrita como San Ramón, Piedades Sur, Rincón Orozco, Los Ángeles, San Pedro, San Isidro, Rincón de Mora, Concepción, Berlín y Llano Brenes, cuya operación fue otorgada por el CTP al prestador Corporación Setosa Sociedad Anónima. Esta propuesta se tramita en el expediente ET 065-2025. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria. Las dudas o consultas pueden ser remitidas al correo consejero@arecep.go.cr como máximo el 18 de noviembre de 2025. Dichas consultas serán atendidas por Arecep a más tardar el 25 de noviembre de 2025. Se les recuerda que toda la información la pueden encontrar en el expediente digital ET 065-2025, ingresando a la página web de la Arecep www.arecep.go.cr. Dentro de los principales antecedentes de esta propuesta tarifaria tenemos que el prestador Corporación Setosa es permisionario de la Ruta 294. Esto según el artículo 7.2.1 de la sesión ordinaria 06-2025 del CTP, celebrada el 30 de enero de 2025. En los meses de junio y julio del 2025, esta intendencia realizó la solicitud de información a la empresa y al CTP, información necesaria para realizar el estudio tarifario. Más adelante, en agosto de 2025, mediante memorando 454, el intendente de transporte aceptó el informe correspondiente al estudio técnico de cantidad de pasajeros de la ruta 294. Ese mismo mes, mediante memorando 473, el intendente instruyó a elaborar un informe técnico preliminar. En septiembre de 2025 se solicita información adicional a Corporación Setosa y a la Municipalidad de San Ramón. En octubre del 2025 se trasladó al intendente de transporte el informe preliminar 267 IT 2025 con la propuesta tarifaria que estamos conociendo. ¿Cuáles son los siguientes pasos del estudio tarifario? La charla explicativa se realizó el lunes 10 de noviembre de 2025 a las 5 de la tarde en el Salón Comunal Lisímaco Chavarría, ubicado del Monumento Lisímaco Chavarría, 50 metros sureste en San Ramón de Alajuela. Al día siguiente, el martes 11 de noviembre, la grabación de la charla explicativa estará disponible en la página web www.arecep.go.cr. La audiencia pública, que se realizará bajo la modalidad presencial, será el 2 de diciembre de 2025 y de manera virtual el 3 de diciembre de 2025. De modo que la Intendencia de Transporte tendrá un mes natural para resolver el estudio tarifario. En cuanto a la motivación del presente estudio ordinario de oficio, tenemos que el artículo 30 de la Ley 7593 faculta a la Arecep a realizar estudios de oficio. Adicionalmente, tenemos que en el caso de la Ruta 294 se dispone de un estudio técnico de volumen de pasajeros. Por último, esta ruta posee un rezago tarifario aproximado de 11 años. Esto significa que hace 11 años se realizó la última fijación ordinaria de tarifas para esta ruta, específicamente en marzo del 2014. En cuanto al cálculo de la tarifa, esta se obtiene sumando los costos fijos, los costos variables y la rentabilidad del servicio. Este resultado se divide entre el volumen de pasajeros de la ruta específica. Para poder realizar el cálculo tarifario, se requiere de variables del esquema operativo, el cual está autorizado por el Consejo de Transporte Público. Dentro de dichas variables están los recorridos, las distancias, horarios, frecuencias y las variables que están asociadas con la flota autorizada. Además,
se requieren variables o insumos de otras entidades, como los salarios, el valor del bus, el tipo de cambio y las tasas de interés. Con base en dichas variables se aplica el modelo ordinario vigente, contenido en la resolución RJD 035-2016 y sus reformas. Es preciso aclarar que la metodología tarifaria es un instrumento aprobado por la Junta Directiva y que la Intendencia de Transporte es el aplicador de dicho instrumento. En cuanto a la composición del pliego tarifario, se tiene que la ruta 294 es una ruta de extensión corta, ruta con ramales urbanos específicamente, que de acuerdo con la distancia promedio por viaje es de 8,11 kilómetros y se clasifica como una ruta urbana, por lo que es razonable considerar el establecimiento de un pliego tarifario con una composición simple. El análisis técnico que realizó esta intendencia permite identificar diferentes alternativas para la composición del pliego tarifario, apegadas a la metodología tarifaria ordinaria vigente, tales como la aplicación de tarifas diferenciadas por ramal o algún tipo de agrupación de ramales, así como la aplicación de una tarifa única para todos los ramales. Esta intendencia considera que es viable y oportuno considerar dos agrupaciones de ramales de la ruta 294, cada una con tarifa única, agrupados según las distancias de los ramales. Constituye esto una alternativa que da claridad y simplicidad para los usuarios y el prestador del precio del servicio regulado en cada uno de los ramales y ayuda al control de la recaudación y el cobro del servicio prestado. En cuanto a los recorridos vigentes autorizados de la ruta 294, estos fueron autorizados por el CTP en la sesión ordinaria 29 de 2025. De acuerdo con dicha información, tenemos que la ruta 294 tiene una distancia por carrera de alrededor de 14,40 kilómetros. En relación con los horarios autorizados a partir de dicho acuerdo, el 29-2025, tenemos que la ruta 294 debe realizar 2.680 carreras al mes, según el esquema operativo autorizado. En cuanto a la flota autorizada, está contenido en los oficios 578-2025 y 96-2025 del CTP. A partir de dicha información, tenemos que la ruta 294 opera con 14 buses, los cuales tienen una antigüedad promedio de 11,21 años. De acuerdo con la metodología tarifaria, el valor promedio de la flota corresponde a 71.941.388 colones, aproximadamente. En cuanto al tamaño del prestador, se clasifica como pequeño. También es preciso aclarar que en cuanto al costo del estudio de calidad se considera un monto total de 2.260.000 colones en el presente estudio tarifario. En cuanto a los terrenos, se considera un valor promedio de 2.183,30 colones por metro cuadrado para dos terrenos ubicados en San Ramón. En cuanto al pago electrónico y sus costos relacionados, estas unidades no cuentan con sistema de pago electrónico, de modo que no son considerados en la propuesta tarifaria. Dentro de las otras variables tenemos que para los salarios se toma en cuenta el decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo con los salarios que rigen desde enero del 2025. Por otra parte, el precio del combustible, 560,64, corresponde al precio promedio del litro de diésel del semestre calendario anterior a la fecha del informe. El tipo de cambio, 508,13 colones por dólar, corresponde al tipo de cambio de venta promedio de referencia de los 6 meses anteriores a la fecha del informe. En cuanto a las tasas de rentabilidad, tenemos una tasa tipo 1 de 10,70% y una tasa tipo 2 de 10,59%, tasas vigentes a la fecha del informe. Para la determinación del volumen mensual de pasajeros, se definen 4 mecanismos principales. Esto incluye la validación de los registros del sistema automatizado del conteo de pasajeros y las estadísticas mensuales reportadas por los prestadores al Sistema de Información Regulatoria, el SIR, así como los datos provenientes de estudios técnicos de cantidad de pasajeros movilizados aceptados por ARECEP o aprobados por la Junta Directiva del CTP. Por último, el mecanismo a utilizar sería volumen mensual de pasajeros aproximado
basado en el esquema operativo autorizado y la cantidad de pasajeros por carrera. Considerando que el expediente tarifario fue abierto el 9 de septiembre de 2025, los 12 meses anteriores a su apertura corresponde al periodo entre septiembre del 2024 y agosto del 2025. Siguiendo el orden de prioridad que establece la metodología tarifaria para la determinación del volumen mensual de pasajeros, tenemos que el sistema de conteo de pasajeros y las estadísticas mensuales no se pueden utilizar porque parte de los registros de los datos depurados de todos los ramales fueron cargados al CIR fuera del plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de operación. Además, no se cuenta con al menos 12 meses completos de información posterior a la última modificación del esquema operativo vigente. Por lo tanto, se utiliza el mecanismo número 3, el estudio de demanda. Dado que el estudio aceptado por la RECEP no cuenta con información sobre el volumen mensual de pasajeros de los ramales 2561 y 0741, se utiliza para esos dos ramales la demanda normalizada aprobada por el CTP según el acuerdo más vigente, que es el 3.3 de la sesión ordinaria 29-2025. Así las cosas, tenemos que se contemplan 119.376 pasajeros mensuales para el estudio tarifario de oficio para la ruta 294. En resumen, tenemos las siguientes variables que son consideradas en el cálculo tarifario. Volumen mensual de pasajeros movilizados, 119.376 personas. 14,40 kilómetros de distancia ponderada. 2.680 carreras mensuales. 14 unidades autorizadas. Un valor ponderado del bus de 71.941.388, con una edad promedio de 11,21 años. Un tipo de cambio de 508,13. Un precio del combustible de 560,64 colones. Una tasa de rentabilidad para reglas tipo 1 de 10,70 y para reglas tipo 2 de 10,59%. Así las cosas, considerando dichas variables y aplicando la metodología tarifaria vigente, tenemos la siguiente propuesta tarifaria para la ruta 294. Se establecen dos agrupaciones de ramales de la ruta 294, cada una con una tarifa única, determinadas según la distancia promedio de los recorridos. Se utiliza como referencia una distancia promedio por carrera de 15,03 kilómetros. Los ramales con distancias iguales o superiores a este valor se incluyen en el grupo 1, mientras que aquellos con distancias menores conforman el grupo 2. La estimación tarifaria se realiza aplicando la fórmula indicada, donde T representa la tarifa estimada, CTK equivale al costo total mensual por kilómetro del conjunto de ramales, y por último, IPK es el índice de pasajeros por kilómetro correspondiente a dicho conjunto. Para el grupo 1, que está señalado en el recuadro en rojo, la tarifa resulta en 430 colones. Esto incluye los ramales 0730, 0736, 0742 y 0743. Para el resto de ramales, la tarifa resulta en 360 colones. En cuanto al análisis de corredor común, y según lo que establece la metodología para ajuste tarifario por criterio de corredor común, se debe revisar la existencia de una ruta larga y una ruta corta. Además, debe existir un tramo en común y, por último, debe existir algún fraccionamiento tarifario autorizado en el tramo que comparte en común. De acuerdo con la metodología tarifaria ordinaria, cuando existe una situación de corredor común, la tarifa de la ruta interurbana, es decir, la ruta larga, debe ser al menos un 20% superior a la ruta urbana, la ruta corta, con el fin de evitar competencia desleal. En este caso, dado que las tarifas interurbanas se encuentran por debajo de la tarifa urbana, no se cumple con el criterio metodológico establecido y por lo tanto se debe ajustar las tarifas interurbanas para respetar el margen tarifario de al menos un 20% superior con respecto a la tarifa de la ruta 294, que es la ruta corta. De acuerdo con el análisis realizado por esta intendencia,
procede un ajuste tarifario por concepto de corredor común para la ruta 272, descrita como San Ramón, San Isidro de Peñas Blancas, Los Ángeles de la Fortuna, con extensión Chachagua de la Fortuna y viceversa, ruta que es operada por Compañía Carbaches e Hijos. La tarifa resultante es de 440 colones para los 3 ramales que aplica el ajuste. Esta tarifa permite respetar el margen tarifario de al menos un 20% superior a la ruta de la ruta 272 con respecto a la tarifa de la ruta 294, que recordemos es la ruta corta. Es preciso aclarar que algunos datos o variables pueden cambiar al momento de resolver. Por ejemplo, el valor del bus y los costos asociados al autobús que dependen del tipo de cambio y que todas las unidades tengan la inspección técnica vehicular al día, al momento de resolver. El tipo de cambio debe ser actualizado utilizando la serie de datos de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de la audiencia pública. La tasa de tipo 1, que también deberá ser la vigente al día de la audiencia pública y por lo tanto se deberá actualizar. Además, dentro de la etapa de audiencia pública se pueden presentar insumos o nuevos hechos que deban ser analizados por la Intendencia de Transporte y que podrían significar variaciones en el resultado tarifario. Para finalizar, les recordamos que toda la información de esta propuesta tarifaria está contenida en el expediente ET 065-2025, el cual puede ser consultado en la página web institucional www.arecep.go.cr. Les recordamos que las dudas o consultas deben ser remitidas al correo consejero@arecep.go.cr como máximo el martes 18 de noviembre de 2025. Para cualquier asesoría o información adicional pueden contactar al consejero del usuario de la ARECEP al correo consejero@arecep.go.cr. Se les recuerda que la audiencia pública está programada en modalidad presencial para el martes 2 de diciembre de 2025 a las 5 de la tarde en el Salón Comunal Lisímaco Chavarría, ubicado del monumento Lisímaco Chavarría, 50 metros sureste en San Ramón de Alajuela. La audiencia pública virtual está programada para el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 5 de la tarde. En la pantalla se les indica el link para poder ingresar a dicha audiencia pública. Asimismo, toda la información está contenida en la publicación, en la Gaceta y en los diarios de circulación nacional de la respectiva audiencia pública. Muchas gracias.